Pues, ¿qué tal, estimados profesores? Soy Alberto Márquez y me encuentro produciendo este material para dar cumplimiento a los productos del módulo 2 del curso de nivelación pedagógica, el cual pongo a su consideración también de ustedes, pues esperando que les sea de utilidad. Abordaré de forma muy sucinta las siguientes cuestiones. ¿Qué es una planeación? ¿Cómo elegir un método y cuáles existen? ¿Por qué son importantes las modalidades organizativas? ¿Qué son las estrategias y qué papel juegan en la planeación? ¿Cómo incluir la evaluación de los aprendizajes en una planeación didáctica? Y bueno, pues empecemos por establecer qué es una planeación. Y bueno, pues como se puede observar allí en la gráfica, la planeación para mí es una maquinación, es un constructo imaginario que conduce a la intención clara y sostenida de seguir un propósito, con el cual se espera transformar una realidad en otra distinta y pues con ello resulta un acto creativo que germina en mi cabeza siempre que me pregunto cómo puedo hacer para lograr tal cosa, cómo puedo hacer para conseguir X situación. Y como resultado a la pregunta, siempre suceden una serie de pasos para conseguirlo. Y de ese modo es que hemos comenzado a urdir un plan, tal como lo propongo yo allí en la lámina. En la planeación educativa no es diferente la situación. La pregunta inicial en este caso es, ¿cómo consigo llevar a mis alumnos de una situación particular de sus aprendizajes, es decir, una realidad 1, a una situación deseada, esperada y que de antemano está prevista por el currículo? Así, entonces, esta situación inicial y esta nueva situación pasan por una serie de eventos que estamos maquinando, estamos imaginando en nuestra mente para poder conseguir ese destino, ese punto final. ¿Cómo llevar a mis alumnos del punto A al punto B? Y en esa nueva situación es que esperamos o buscamos un resultado. El único límite aquí entonces es que con esta intencionalidad nosotros conduzcamos nuestros pasos sin una guía. El límite en todo caso sería la guía. Para nosotros únicamente es la imaginación. Ahora, ¿cómo elegir un método y cuáles métodos existen? Bueno, pues siguiendo el mismo diagrama de esta serie de pasos o esta maquinación que está dada con este rumbo por la flecha, podemos imaginar entonces esta situación actual o inicial de mis alumnos en el punto A, que es la realidad actual, y esta situación nueva hacia dónde los quiero conducir. Y si esa situación hacia la cual los quiero conducir resulta que es un aprendizaje esperado, ya sabes, de tu tema, de tu libro, y vas y buscas y encuentras que en ese momento tú tienes que conducir una clase llevando a tus alumnos hacia un aprendizaje esperado. Bueno, si entonces tu punto de llegada en la planeación es un aprendizaje esperado, entonces evidentemente el método tendrá que ser aquel apegado a la teoría del aprendizaje. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es un aprendizaje. Entonces, nos vamos a los métodos acerca de la teoría del aprendizaje. ¿Cuáles existen? Bueno, pues tal como ya los vimos en nuestros materiales, está el modelo conductista, que es el modelo que pretende llegar al aprendizaje a través de estímulos buscando una respuesta determinada. Esto es condicionar la educación. Funciona muy bien en laboratorio, funciona muy bien para Skinner, funciona muy bien para Pavlov, pero evidentemente sus limitaciones consisten en que el espíritu humano y su capacidad mental, intelectual,
es mucho más compleja y sus resultados suelen ser muchos más inesperados, ¿no? Entonces, bien podemos esperar una respuesta, pero no siempre se da la respuesta. Y con ello, pues echa por tierra los modelos conductistas. A diferencia de este modelo conductista, también en esta misma categoría, buscando conseguir aprendizajes, es que tenemos el constructivismo social y cognición, con varios representantes. Uno de los más importantes, bueno, pues es Piaget, para quien el aprendizaje está condicionado por el desarrollo biopsicológico del niño, del estudiante, aunque ya en sus últimas etapas reconoció que también el entorno, su entorno social, influye, pero para él básicamente cómo aprende el niño está determinado por sus etapas de desarrollo etario. Y algunos pueden hacerlo más rápido, otros más lento, pero siempre con esa guía en cuanto a las edades de los sujetos. En una línea muy cercana a Chomsky, que es mucho más contemporáneo a nosotros, para él el aprendizaje está determinado por la habilidad para hablar, por la habilidad para comunicarse. En su teoría, este experto lingüista, él explica que cuanto más habilidad podemos lograr en los niños para que hablen, se expresen y se comuniquen, muchas mejor conexiones, redes neuronales, senderos neuronales trazará en su cabeza y con ello también producirá mejores resultados en cuanto al aprendizaje. Y bueno, y nuestro héroe finalmente, Vygotsky, para él el aprendizaje está determinado únicamente por el entorno social, claro, sin desconocer los límites que pueda tener la propia persona, pero esos límites no significan nada cuando el entorno social permite, en el mismo contexto del que aprende, ser acompañado y llegado a los resultados que se requieren, ¿no? Entonces, aquí tenemos a todas las tesis del aprendizaje cooperativo, colaborativo y sus modalidades, y son las que importan para nosotros. En cambio, si de nuestra situación inicial de los alumnos hacia la situación deseada, en lugar de un aprendizaje esperado, lo que tenemos es el perfil de egreso, entonces nuestro método sería más cercano al de la teoría de sistemas. Y aquí se pone mucho más interesante la planeación porque de un aprendizaje que antes considerábamos como esperado y el que era el único que queríamos y que debíamos obtener del alumno, considerando únicamente el perfil de egreso, podríamos ver con mucha más claridad y mayor apertura qué es lo que están aprendiendo nuestros alumnos, dándonos sorpresas, se los juro, dándonos sorpresas. Entonces, yo tengo en mente cómo de pronto de lo que yo estaba esperando que mis niños me evidenciaran como su aprendizaje, encuentro aprendizajes inesperados. Y no puedo decir por ningún motivo que por no haber conseguido lo que yo me proponía que ese niño aprendiera, no ha aprendido nada. Entonces, aquí es donde les digo, se vuelve muy, muy interesante la planeación, considerando como punto de llegada los aspectos que nos marca el currículo en cuanto al perfil de egreso de nuestros estudiantes. Ya no tiene sentido ni siquiera el aprendizaje. Claro, sí, lo vamos a tener en cuenta, pero no tiene un sentido tan riguroso como en el sentido estricto del aprendizaje se nos exige, ¿no? Entonces, el aprendizaje inesperado también es valioso, también importa. Y en este caso, pues, ¿cuáles existen? Bueno, tenemos la planeación por competencias a partir del texto de los 4 pilares de la educación que publicará Delors a través de Naciones Unidas, en el que, bueno, lo importante no es conseguir que los niños tengan en su mente un cúmulo de saberes, ahí una gran acumulación de conocimientos, sino lo que en realidad importa es cómo se ponen estos en movimiento, cómo los pone el alumno en juego para resolver problemas, para resolver situaciones, para enfrentar situaciones. Y también tenemos los de la educación para la vida. Uno de sus principales exponentes es Morín, Guillermo Morán, perdón. Para él la misión del conductismo consiste en estimular el autodidactismo, despertando, suscitando o favoreciendo la autonomía del espíritu. Este es el tan citado aprender para aprender, pero no solo por aprender, sino en algo mucho más profundo, porque para él el conocimiento no sirve de nada si no está al servicio de la humanidad, en el propio humanismo.
Y claro, esto se complementa muy bien con el informe de Lourdes de Naciones Unidas, que ya había expresado desde hace poco más de 20 años que el camino de la educación estaba formando quizás a personas ampliamente capacitadas en aspectos técnicos como la economía. El humanismo estaba muy carente de estas personas, ¿no? Estaba muy lejos de ser personas con las que se pueda vivir, personas con las que se pueda convivir y sobre todo personas que puedan trabajar en un colectivo, en un colaborativo para una sociedad dada. Y en cambio, pues teníamos brillantes cerebros que trabajan solo para sí mismos. Bueno, sin entrar en exageraciones. Después, ¿por qué son importantes las modalidades organizativas? Bueno, las modalidades organizativas se entienden como esta manera de organizar y llevar a cabo los procesos de enseñanza, aprendizaje, en el espacio que tenemos destinado para ello. En este caso, bueno, tradicionalmente es el aula. Ahora estamos en un espacio distinto, que es el mismo que estoy practicando en este momento, el de la formación a distancia. Y esta, bueno, pues depende de los recursos, espacios y equipo disponible en las aulas e instituciones. Esa es la visión, ¿no? Entonces, estas modalidades organizativas de cómo puedo yo disponer mi espacio para lograr situar los aprendizajes de mis alumnos en él, hace que yo tenga que ajustarme a los recursos, a los espacios y a los equipos de que disponen las instituciones. Son importantes desde mi perspectiva solamente, desde mi perspectiva, en la medida en que pueden orientar nuestra visión del aula en el pleno ejercicio de nuestras maquinaciones hacia el aprendizaje vivo, o lo que Frola llama, pues, esto del aprendizaje viviente, porque las aulas, lo que sucede en las aulas es un aprendizaje vivo, o bien lo que nos han dicho aquí en nuestros documentos base de este curso es lo que llaman las aulas que aprenden. Entonces, a mí me puede orientar estos modelos organizativos para que yo pueda llevar a los fines que tengo previstos el aprendizaje de mi grupo o los propósitos que me he fijado en la planeación en este espacio del aula. Entonces, estos espacios ya no dependen de los recursos de la institución, sino de lo que yo quiero lograr. Vamos a decir, por ejemplo, hacer que los estudiantes aprendan entre ellos, que es una idea de aprendizaje colaborativo. Para hacer que los estudiantes aprendan entre ellos, tenemos que depender del espacio disponible en el salón. Y bueno, todos hemos padecido el hacinamiento, este terrible hacinamiento en las aulas, y todos hemos tenido que hacer adaptaciones creativas. Y entonces, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, es ahí entonces donde, si me apego estrictamente a que estos espacios dependen de la institución, pues ya eché a perder mi currículo, ya eché a perder mi planeación. Ya mi planeación solita ha quedado bloqueada. Entonces, si yo hago que esto dependa de mí, pues hago las adaptaciones y todas las hemos hecho, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a... ¿Qué son las estrategias y qué papel juegan en la planeación? Bien, pues las estrategias en la planeación tienen desde mi perspectiva, repito, desde mi perspectiva, el propósito de asegurar la conducción de los objetivos planeados, es decir, ya sea un aprendizaje esperado o un aprendizaje inesperado, si me apego al perfil de egreso, y con ello pues se vuelve la pieza más importante del proceso vívido, pero no rígido, ¿de acuerdo? Entonces, sí, importan dentro de mi planeación, pero no a un nivel de rigidez, a un nivel estático. Entonces, la estrategia debe ser más adecuada en términos de la organización de mi aula, para producir las situaciones de aprendizaje dentro de él, y pueden ser las lúdicas, las cooperativas, por proyectos, las problematizaciones, los dilemas, etcétera.
Pero igual, en este imaginario de todos los escenarios posibles que pueden acontecer, también me pueden servir para corregir el rumbo en un momento dado. Y entonces ya no me apego estrictamente de una manera rígida a lo que tengo en mi planeación y no tengo que verme frustrado en un momento dado si es que las cosas no salen como se piensan, si los chicos en ese momento no están para bollos, ¿no? Entonces, digo, todos hemos visto el video del profesor español que preparó una enorme lámina de un plátano para significar ciertos conocimientos y todo lo que padeció. Entonces, yo igual puedo elegir una estrategia de aprendizaje colaborativo, pero un posible escenario es que alguno de los chicos requiera un acompañamiento más cercano en ese momento, por una situación X, no necesariamente limitaciones o barreras, ¿no? Sino por una situación en específico. Los jóvenes son cambiantes, así están experimentando ellos su adolescencia. Y bueno, o igual puede ser incluso necesario una estrategia de motivación si es que vemos que el ánimo del grupo está algo decaído, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo incluir la evaluación de los aprendizajes en una planeación didáctica? Ok. Ay, aquí el tema es mucho más relevante desde mi perspectiva. Ya nos dice, por ejemplo, Cázares Aponte, que la evaluación no puede tener propósitos inquisitorios, sino de realimentación y retroalimentación de la práctica docente, es decir, de mi propia práctica. No se evalúa para premiar ni castigar, tampoco para amenazar, ni para decidir la aplicación de medidas disciplinarias ni administrativas a los educandos. Es solo para conocer lo que sí y lo que no funcionó en la mediación pedagógica. Entonces, básicamente debe servirme para mí. Sin embargo, la evaluación de los aprendizajes de los educandos debe formar, y esta es una obligación, se lo cito así, es una obligación, debe formar parte de la planeación didáctica que hacen los docentes y sus resultados han de ser utilizados para realimentar su práctica pedagógica. Lo mismo que dice Frola, Cázares, pero aquí citado como una obligación establecida en una norma. Y aquí lo tenemos justamente en el acuerdo 110319, en su artículo 2, fracción segunda, que nos señala esto ya como una obligación. Y es el único caso en el que algún elemento de la práctica docente resulta de verdad obligatorio, apegado a una norma. Y es justo en este caso, y de ahí la importancia que veo yo de tener que citarlo. Entonces, aquí como lo pongo en el pequeño gráfico móvil, lo primero que hacemos es a través de la evaluación, es justamente practicar la evaluación, aplicarla a nuestros estudiantes, verificar estos resultados en nuestro propósito, perdón, en nuestro plan, y después corregir. De ese modo la evaluación se vuelve algo circular, ¿de acuerdo? Entonces, evalúo mi plan, verifico los resultados en mi plan y después elaboro correcciones. Quiero dirigirme pues ahorita en este momento un poquito a este acuerdo número 110319, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Aquí tenemos los datos. Y son lo que se conoce como las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción y regulación y certificación de los educandos en educación básica, el cual no se ha cambiado. Y vemos aquí como el artículo 2 nos dice cuáles son los criterios de la evaluación y nos dice lo mismo que ya les acabo de leer. Forma parte sustancial del proceso educativo y constituye una fuente de información, fíjate. Aquí lo más importante es que constituye una fuente de información. Entonces, ya no podemos ver a la planeación solamente como un instrumento didáctico, sino que además es una herramienta para recoger datos. Tiene una connotación de información. Ok, bueno, como ya sabemos, estos datos, esta información se recaba en 3 momentos diferentes. Para recabar los datos tenemos lo que es el inicio del curso, durante el curso y un modo permanente, lo que conocemos como la evaluación diagnóstica inicial, que debe servir para conocer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.
es más útil que el grado de dominio de los aprendizajes, es decir, de los prerequisitos, ¿no? Entonces, primero debo conocer cuáles son las necesidades de mis estudiantes. No aplicar un examen del ciclo pasado, sino ver de qué modo me refiero yo a las necesidades de los estudiantes, tomando en cuenta la diversidad social, lingüística, cultural, sus capacidades, para saber cómo incluirlos, cómo adaptar nuestras estrategias de planeación, las características y circunstancias del alumno, ¿no? Durante el curso, aquí tenemos que adminicular los datos iniciales para permitir identificar la zona de desarrollo próximo que nos hablan las teorías del aprendizaje, de socioaprendizaje. En esta zona de desarrollo próximo esperamos como punto de partida poder lograr el cambio hacia el punto B que queremos en nuestra planeación. Entonces aquí necesitamos conocer los intereses de los estudiantes, sus saberes previos en relación con los temas de estudio, no en general del curso, sino en relación con los propios temas, con los propios contenidos que en ese momento tenemos como insumo dentro de nuestra planeación para conseguir nuestros fines. Y finalmente, bueno, la evaluación que debe ser permanente, que debe ser continua, a la que llamamos también evaluación formativa. Aquí adminiculado con los datos anteriores, esto permite a nosotros docentes identificar los avances del proceso educativo con el fin de definir y poner en marcha acciones para el mejoramiento del desempeño. Es decir, aquí nos permite saber cómo va, si tenemos que corregir algo. Es justamente el disquito que comenté en la lámina anterior. Y esto, bueno, nos dice justamente este acuerdo que de lo que se trata es de verificar el cumplimiento del derecho a la educación, ¿de acuerdo? No los aprendizajes. El verdadero objetivo es cumplir, es verificar el cumplimiento del derecho a la educación. Bueno, espero que sea de utilidad para ustedes todo esto que he comentado. Yo agradezco mucho su atención en este momento y pues nos vemos pronto. Gracias.